Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar con el tema que vamos a hablar hoy día, los invito a orar para dar gracias a Dios por este día. Y vamos a decir así: Señor, gracias te damos por este día, por la vida que nos das. Gracias te damos porque vamos a escuchar de tu palabra. Y queremos que siempre tú seas el que nos guíes y nos dirijas. Y todo esto, Padre mío, te lo pedimos siempre en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias en Juan, capítulo 14, y vamos a hacer lectura del versículo 1 al versículo 6. Y la palabra dice así: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. En nuestra vida siempre vamos a pasar tiempos difíciles, tiempos de turbación que nos va a llegar a todos. Todos pasamos experiencias que nunca pensamos que podría pasar. El mundo en el cual estamos viviendo está lleno de dificultades. La enfermedad y el dolor nos llega a todos. La muerte visita a nuestras familias algunas veces y también nos espera a todos nosotros. Pero el Señor quiere consolarnos. Por eso, cuando leemos en Juan 14:1, dice: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Cuando nosotros estamos en el Señor, tenemos que saber escuchar lo que Él nos dice. No se turbe. Todas nuestras dificultades, todo problema que nosotros tenemos, el Señor las conoce. Y Él nos demuestra en su palabra. Vamos a recordar un poco en la historia en Marcos capítulo 4 del versículo 35 al 41. Aquí la historia narra de que los discípulos estaban en una barca, pero hubo una gran tempestad y las olas eran enormes y la barca ya estaba por inundarse. Y el Señor Jesucristo estaba en aquella barca, pero Él estaba durmiendo en la parte trasera del barco. Y los discípulos, desesperados, llenos de temor, fueron a despertarle. Y el Señor, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y hubo una gran calma. El Señor Jesucristo siempre estará en las tormentas de nuestra vida. Si nosotros estamos en Cristo, Él siempre va a estar dentro de todo problema que podamos tener. No importa la magnitud, no importa ese problema que pueda ser muy grande, pero Él puede hacer que todo eso calme, que todo eso pase. Él reprendió al viento, al mar, y cesó, y hubo calma en aquel lugar. Los discípulos estaban al lado del Señor Jesucristo, pero realmente no lo conocían. Porque si ellos lo hubieran reconocido tal como es el Señor Jesucristo, hubiera habido tormenta, hubiera habido todo lo que fuera, hubieran estado pasando en esa tormenta, pero ellos ni siquiera se hubieran inmutado, porque sabían que el Señor Jesucristo estaba allí, pero no lo reconocieron realmente.
como él había hecho milagros, había hecho grandes cosas, se acercaron a él y despertaron para que haga algo, ¿verdad? Pero si nosotros estamos en Cristo, ¿podríamos estar angustiados y desesperados? Las tormentas van a haber, pero si sabes que el Señor está contigo, sabes que en un momento determinado Él hará que se calmara las tormentas. El Señor permitió que haya tormentas en ese lugar. Él estaba con sus discípulos y Él era el Señor Jesucristo. Podía haber hecho que el tiempo se ha calmado todo el tiempo, que no pase nada, pero no. Hubo una gran conmoción, hubo gran viento, el mar estaba movido, en fin. Todo eso lo permitió el Señor. Y eso nos da a entender que muchas cosas que nosotros vivimos y pasamos es necesario pasar para poder ser fortalecidos en nuestras debilidades en Cristo Jesús. Cuando volvemos al verso 1 también dice, creéis en Dios. Creer es ejercer la fe. Creer es una palabra que transforma la vida. Si tú crees, tu vida va a ser transformada. Al creer en Cristo, nosotros somos salvos. Y si creemos, tendremos respuesta a lo que pedimos. Y aquí vamos a ver otra pequeña historia que nos narra en Marcos capítulo 9, versículo 23. En realidad es un contexto un poco mayor, pero dice la historia, donde el Señor sana a un muchacho endemoniado. El padre de este muchacho estaba angustiado, estaba desesperado, porque su hijo estaba atormentado por los demonios desde niño, desde pequeño. Imagínense, era una vida tormentosa la que pasaba aquella familia. El padre, al ver a Jesús, le dice, mi hijo sufre mucho, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Cuando vemos esta partecita, el Señor dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer. ¿Qué significa esto que te está diciendo? Si tú tienes la voluntad de creer, si tú pones toda tu fe, entonces todo puede ser posible. Aquel hombre, aquel padre, comprendió bien lo que el Señor le estaba diciendo. Y él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, le estaba diciendo, yo creo, Señor, pero tengo una lucha muy grande entre lo que yo pienso y entre lo que yo creo. Ayuda a mi incredulidad. Estaba diciendo que la carne, su mente carnal era fuerte. Había una gran lucha y esa gran batalla que todo cristiano tiene entre la carne y el espíritu. La incredulidad muchas veces gana más terreno porque el hombre solamente cree lo que ve, mas lo que no ve simplemente no lo tiene muy fijo, no lo ve muy real. Aquel hombre estaba delante del Señor Jesucristo, sabía lo que Jesucristo podía hacer, pero le dice, ayuda a mi incredulidad. Él está clamando, le dice, Señor, yo creo, pero mi carne me quiere vencer, necesito de tu ayuda. Necesito que me des un empujoncito para yo poder creer como debe ser. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Él entendió, comprendió la necesidad de este hombre, comprendió el dolor que pasaba, comprendió la lucha interna que tenía, así como el Señor comprende hoy la lucha interna que tú tienes en el creer en Él y no como deberías creer. Porque muchas veces lo que tú pides no se cumple. Pero tienes que comprender que los pensamientos de Dios son diferentes a los pensamientos del hombre.
Y el Señor sabe lo que necesitas en el tiempo justo. Y es ahí donde Él responde a las cosas que tú pides. Y entonces el Señor, ¿qué hizo? Reprendió al espíritu inmundo y le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y se realizó justamente un milagro. Aquel muchacho fue libre de esa esclavitud satánica. Y le dice el Señor, ¿no? Y no entres más en él. O sea, quiere decir que puede volver a entrar. Si una persona ha sido endemoniada, puede volver a entrar en él. Pero el Señor aquí le pone un sello y le dice: y no entres más en él. Significa que no solamente el Señor le concede la petición al padre de su hijo, de este muchacho, sino que al muchacho también lo pone en libertad total. Y le pone un sello de protección para que nunca más pueda ser atacado. Pero ¿qué es lo que se está moviendo aquí? Es la credibilidad de este hombre y la fe que él tenía en el Señor Jesucristo. Y el Señor también en el verso 1 dice: creed también en mí. Tenemos que creer en Cristo. Tenemos que saber que Él nos ama. Él vino justamente a redimirnos, Él vino a enseñarnos, Él vino a darnos un camino, un guía de vida y de sostenimiento. Cuando vamos viendo el verso 2, dice, el Señor nos dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y si esto no fuera verdad, no nos los hubiera dicho. Él habla en su palabra. Dice: voy a preparar lugar para vosotros. Con esto nos dice que nuestra vida en la tierra es temporal y que somos importantes para el Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos presentamos delante de Él y tenemos una conversación con Él y tenemos una relación con Él, Él no corta esa relación. Él siempre va a estar en comunicación con nosotros. Él siempre va a saber nuestras necesidades. Él siempre va a saber de todo aquello que nos está ocurriendo. Y es por eso que voy a preparar lugar para ustedes que están aquí, porque en un momento van a estar conmigo en otro lugar. Y en el verso 3 dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Si el Señor está preparando un lugar para nosotros, entonces significa que el Señor nos está preparando para estar en ese lugar. Pero ¿dónde nos está preparando? Aquí en la tierra. ¿Y cómo nos está preparando aquí en la tierra? A través de las pruebas que tenemos, a través de los problemas que pasamos de la mano con Él, a través de muchas situaciones e intenciones del corazón y de la forma como vivimos, cómo tratamos, cómo estamos con nuestros semejantes. O sea, Él nos está preparando en todas las áreas de nuestra vida espiritual. Y justamente nos está preparando para ello, para que nos lleve a un lugar diferente. Y cuando dice vendré otra vez, pues está hablando de su segunda venida, donde todos los creyentes nos reuniremos con Él. En el verso 4 dice: y el Señor dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y la pregunta que nos puede decir: ¿usted sabe cuál es el camino? En el verso 5 le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es el camino para llegar al Padre. Justamente Él es el camino para llegar al Padre. Él es la única conexión que todo creyente tiene para conocer al Padre. Cristo es la verdad. Recordemos un pasaje en Juan capítulo 18, el versículo 37-38.
Y aquí vamos a ver, el Señor Jesucristo está delante de Pilato. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilatos pregunta: ¿qué es la verdad? Nosotros sabemos qué es la verdad, ¿verdad? Y la verdad es Cristo. Y el Señor dice: yo para esto he nacido. Yo he venido para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que ama a Dios, todo aquel que quiere saber más del Señor, todo aquel que quiere ser mejor persona, va a escuchar la voz de Cristo. Pilatos no podía entender al Señor porque no lo conocía. Él no sabía que era el Redentor. Él estaba ciego espiritualmente. El Señor había venido para presentarnos al Padre a través de su persona, porque a través de Él conocemos al Padre. Conocemos a Dios también a través de las prédicas que Él hace, a través de los milagros, a través de las transformaciones de las personas pecadoras que se convierten a nuevas personas cuando conocen al Señor Jesucristo y empiezan a tener una vida nueva en Él. Porque el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Y Él es la verdad también, porque todas las cosas les es manifestada por el Padre, porque los dos son uno. En este caso estamos hablando del Señor Jesucristo y el Padre. Son uno, pero también el Espíritu Santo, porque los tres es un solo Dios. El Señor en su palabra hoy nos lleva siempre a una nueva reflexión. Nos hace recordar que Él es el camino a seguir. Él es la verdad, porque no vamos a encontrar la verdad en otro lugar, solamente en las palabras del Señor que son manifestadas con Él. Son manifestadas a través del Espíritu también. Y Él es la vida, porque Él nos da vida eterna. Porque Él llena nuestras necesidades y nuestros vacíos. Porque Él siempre está presto en cada momento de aflicción que nosotros podemos vivir, en enfermedad, cuando estamos al borde de la muerte. Pero Él quiere que toda prueba que pasemos estemos de la mano con Él, para que no sean las cosas trágicas, para que las cosas no sean desesperadas y angustiosas. Podemos estar enfermos, pero si estamos de la mano del Señor, aquella enfermedad la vamos a pasar de una forma diferente a aquel que no conoce a Dios. Queridos hermanos, espero que la palabra del Señor este día haya llenado sus corazones y haya levantado ese espíritu. Que Dios me los bendiga ricamente. Vamos a hacer una oración de agradecimiento también hoy. Y vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por lo que nos dijo hoy. Y Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque refrescas, nos das pastos verdes para poder alimentarnos y saber que tu presencia siempre está en nosotros y en nuestras familias. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Y perdónanos muchas veces nuestra falta de credibilidad. Perdona, Señor, nuestras incoherencias. Perdona, Padre, porque muchas veces te culpamos de todo.
perdona nuestra ignorancia. Y te pedimos que día a día tú nos enseñes a ser diferentes, a ser personas que podamos soportarnos unas a otras. Enséñanos, Padre, a ser como tú, como fue el Señor Jesucristo. Enséñanos a ser como Él. Y todo aquello, Señor, te lo pedimos siempre. Te pedimos también por todos aquellos que están sufriendo con este problema COVID en muchos lugares, en muchas familias. Te pido, Padre, que tú pongas tus manos sobre aquellos, para que les des un confort, para que les ayudes, para que los hagas vencedores dentro de las aflicciones y enfermedades. Te pedimos, oh Dios, que cubras el planeta con todo tu amor. Y todo esto siempre te lo vamos a pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, que la paz del Señor llegue a cada corazón.